Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Hoy quiero presentarte algunos textos bíblicos que nos hablan de un misterio, de uno de los misterios fundamentales, de un dogma también, referidos a nuestra Madre, a la Madre de Jesús, a María, y también referidos a nuestra condición humana. El misterio de la Inmaculada Concepción. Y quiero que escuches, para comenzar a hablarte de esto, una lectura del libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos del 9 en adelante. Una lectura que habla de justamente esta caída, este alejamiento de Dios, este pecado que es darle la espalda a Dios y que está presente en toda la historia de la humanidad, pero también que nos habla de algo que está presente en toda la historia de la humanidad, y es la promesa que hace Dios al hombre de que algún día surgiría desde las entrañas mismas de la humanidad un Salvador, alguien que iba a poder rehacer esa relación rota. Escucha lo que dice la lectura. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre le respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas sobre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Un relato de los orígenes. Sabes que el libro del Génesis, que es el libro de los orígenes, que en sus primeros capítulos justamente trata de explicarnos a través de estos mitos primordiales cuál es el origen de todas las cosas, en este texto nos trata de introducir en el origen del mal, en el origen del alejamiento de Dios, y lo hace justamente explicando la acción creadora de la divinidad al principio de todo. Este texto que acabas de escuchar expresa justamente de un modo narrativo, contando la fe que tiene Israel en la presencia creadora de Dios al inicio de la historia humana. Es por esto que Adán y Eva, más que el primer hombre y la primera mujer históricos, de los que procedería biológicamente toda la humanidad, son en realidad el prototipo del hombre y la mujer. El hombre y la mujer en cuanto tales. Y de hecho las palabras que los designan no son nombres propios.
Adán significa hombre y Eva se puede traducir por la que provoca la existencia, la que da la vida. Justamente este fragmento que acabamos de escuchar, que está lleno de simbolismos, quiere explicar por qué la humanidad, creada para vivir en armonía, creada para vivir en felicidad, sin embargo se vio inclinada al sufrimiento y se vio inclinada a la muerte. Y es justamente porque el hombre y la mujer quieren ir más allá de sus límites. No aceptan su condición de criaturas. Quieren usurpar el sitio de Dios. Quieren usurpar el lugar del Creador. Y por esto justamente se encuentran desplazados del ámbito que les corresponde. Del ámbito que justamente es el que les daría la plenitud. El atractivo del mal prácticamente resulta invencible para los miembros de esta humanidad. De esta humanidad que se deja arrastrar por el pecado, que recibe las consecuencias negativas del pecado. Y justamente la lectura cristiana de este texto va a encontrar en la encarnación de Jesús el nuevo Adán. Va a encontrar en la encarnación de Jesús la respuesta salvadora de Dios en esta situación concreta de pecado. Un nuevo Adán, Jesús, nacido de una nueva Eva, María, que restableció esta unidad y esta armonía de la humanidad con el Padre Creador. Si Eva fue desobediente, María, la nueva Eva, es el símbolo de la obediencia, es el símbolo del abandono de una humanidad que quiere que se realice en sí misma la voluntad y el proyecto eterno del Padre. Te invito a reflexionar en esto escuchando este tema de María José Bravo, María. Cuántas veces olvido tu amor, aún así me quieres. Déjame cantar tu nombre, sin ti no sé por dónde ir, sin ti perderse es fácil. Ayúdame a seguir a Jesús el Salvador.
En este difícil caminar tú estás siempre a mi lado, contigo llegaré al Señor, viviré. María, María, Un nuevo Adán y una nueva Eva para una nueva humanidad. Sabes que justamente Jesús es aquel en quien podemos tener la certeza que la posibilidad de ser hombres nuevos, de ser hombres que podamos vivir frente a Dios sin darle la espalda, esa posibilidad se hace real. En Cristo, solamente en Cristo, está nuestra esperanza, y esa esperanza es real porque es la posibilidad de ser distintos. Yo te invito a escuchar un himno de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso, que está en el capítulo 1, el que nos dice que por Él, que por Cristo, bendecimos y glorificamos al Padre. Escucha la carta. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria. Qué hermosa alabanza a Dios, qué hermosa alabanza y bendición por todos los dones con los que el Señor nos ha colmado, pero especialmente por el gran don de haber sido llamados a ser hijos, de haber sido llamados a participar de su santidad, a participar de su gloria. María, la Madre de Jesús, es para nosotros un modelo de esa vocación de hijos santos de Dios, de esa vocación a la que cada uno de nosotros fue llamado, con esa obediencia total de María, con esa obediencia de hágase en mí según tu palabra, con esa humildad, completa disponibilidad. María se convierte en figura de lo que tenemos que ser como iglesia. Es por esto que la iglesia contempla a María no solamente como madre de la iglesia, como madre de Dios, sino también como modelo del discípulo. María nos enseña cómo verdaderamente nos tenemos que relacionar con el Padre
en la obediencia. María es aceptación total, es aceptación incondicional. Es aquella que se entrega y, aunque no entiende, se pone totalmente en las manos de Dios. En la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, los padres enseñan que María, ya glorificada en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y es el principio de la Iglesia, que tiene que ser consumada en el mundo futuro y que antecede con su propia luz al pueblo de Dios que todavía peregrina en la tierra. Y este es un signo de esperanza segura, es un signo de consuelo. Cuando nosotros contemplamos a María ya glorificada junto al Señor, este es el dogma de la Asunción de María, estamos contemplando que la obediencia a Dios, la entrega incondicional a su amor, verdaderamente realiza en cada uno de nosotros este proyecto del Padre. Nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Este es el destino cristiano. Este es el signo de la vocación de un cristiano: ser alabanza de la gloria de Dios. ¿Y qué es ser alabanza de la gloria de Dios? Es glorificarlo en cada acto de nuestra existencia. Es glorificarlo en cada cosa que hacemos, en cada cosa que realizamos, para que verdaderamente su luz pueda resplandecer en el mundo a través de una vida transformada de cada cristiano. Te invito a pedirle al Señor que aumente en ti este deseo de que ese plan de ser un hijo predilecto de Dios se realice en ti. Hacelo con este canto de la hermana Glenda, Hágase en mí. Hágase en mí, hágase en mí, según lo que quieras de mí, hágase en mí, hágase en mí. Hágase en mí según tú quieras, hágase en mí a tu manera, hágase en mí como tú quieras, hágase en mí lo que tú quieras, hágase en mí. Hágase en mí. Que tú más quieras, cueste lo que cueste, hágase en mí. Ayúdame, Madre, a encontrar la voluntad de Dios y a decirle: hágase en mí según tu palabra, según tu palabra. Según tu voluntad,
Haz en mí lo que tú quieras, hagas en mí. Hagas en mí. Hagas en mí lo que tú más quieras, cueste lo que cueste. Hagas en mí. Cuando no entiendo lo que me pasa y ni siquiera sé cómo decírtelo, madre, me gusta recurrir a esta sencilla plegaria. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén, amén. No me dejes, madre mía. Amén. Un Dios que quiere hacerse hombre, un Dios que quiere entrar, entretejerse en la historia de cada ser humano, necesita una contrapartida, necesita acogida de parte de aquellos a los que el Señor quiere salvar. Y el Señor encontró esa acogida, el Señor encontró esa capacidad de recibirlo en una mujer sencilla, en María, la Madre de Jesús, la Madre de Dios, aquella que se hizo receptividad total para poder permitirnos reconstituir nuestra historia en la obediencia y en el servicio a Dios. Escucha este evangelio en el relato de Lucas, en el capítulo 1. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?» Y el ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Sabes que Lucas comienza su evangelio con una serie de episodios vinculados al momento histórico de la encarnación del Hijo de Dios?
Y después de presentar el anuncio del nacimiento de San Juan Bautista, del precursor del Señor, él va elaborando cuidadosamente este relato del anuncio del nacimiento de Jesús. Y para esto sigue un modelo muy conocido en el Antiguo Testamento y que se le aplica a todos los personajes que reciben una misión especial por parte de Dios. Y aunque este texto sea del todo cristológico, esté centrado totalmente en Jesús, justamente por el sentido de que tiene la intención de presentar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, también resulta fundamental en este texto el papel y la actitud de María. María es el instrumento concreto a través del cual va a tomar condición humana este Dios que tiene origen divino. Y justamente el relato de Lucas pone de relieve esta actitud de María, esta María abierta totalmente a la acción, abierta totalmente a la palabra de Dios, con una disponibilidad serena a esta voluntad divina que se quiere realizar en ella. María es el modelo de la apertura a la acción de Dios en la propia vida. El saludo con el que comienza el ángel justamente la presenta como esta mujer que fue escogida por Dios y llenada por Dios de su favor, de su presencia. Es la llena de gracia. Y esto sucedió para que sea la madre del Mesías. Todo lo que sucede en María sucede en vistas de la gran misión que María tiene, y que es ser la madre del Mesías, la madre de Dios. Y en todo momento, justamente acá, fíjate que se destaca esta iniciativa, esta acción de Dios en todo el proceso de la encarnación de su Hijo. El mismo hecho de la concepción virginal tiene como función principal mostrar la intervención directa, la intervención especial de Dios en el nacimiento de Jesús. Más adelante María se refiere a sí misma como la esclava del Señor, un término interesante que nos remite directamente a toda la espiritualidad del pueblo de Dios y que va a volver a aparecer poco después en el Cántico de María, ese cántico, ese Magnificat en el que se afirma que Dios ha mirado la humillación de su esclava. Y en todos estos textos, Lucas está pensando en Ana, en la madre de Samuel, que en esa hermosa oración que encontramos en el primer libro de Samuel, presenta justamente a Dios como aquel que acoge esa esclava, esa servidora, que se quiere colocar plena y totalmente en sus brazos. Hace oración todo esto, con este canto, María, música de Dios. Qué linda metáfora. Saber que el Señor puede tocar con nosotros la mejor melodía si nos dejamos tocar y ejecutar por Él. Me quedé sin voz con qué cantar y mi alma vacía dormí en sequedad y pensé, para mí me pondré en sus manos de madre, me dejaré en su amor y tú María, hazme música
música de Dios y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Acompáñame en mi caminar. Si sola no puedo, ayúdame a andar. Y pensé, para mí me pondré en sus manos, manos de madre, me dejaré en su amor. Hazme música de Dios y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Y tú, María, hazme música de Dios y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, En pleno Adviento nos encontramos celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción. Justamente el Adviento es el tiempo litúrgico mariano, yo diría por excelencia, ya que en María el Adviento se hace Navidad. En María la promesa se convierte en realidad y la esperanza alcanza su plenitud. La Inmaculada Concepción de María es una fiesta que a lo mejor en un primer momento podría parecer una especie de problema especulativo, un problema de la teología o una prerrogativa de la Virgen María que tiene que ser recordada, que tiene que ser alabada. Pero acá la pregunta concreta, ¿cuál es? Es qué buena noticia, qué evangelio representa para mí esta fiesta de la Inmaculada Concepción. ¿Se trata solamente de un dogma que tengo que creer? ¿De un honor de María que tengo que celebrar? ¿O se trata de un acontecimiento que me toca plenamente? ¿Qué significa en concreto la Inmaculada Concepción? En primer lugar, yo te quiero hablar de un título con el que se honra a la Madre de Dios. En griego le llaman Panagia, la toda santa, la toda santa. Y esto significa que María fue la primera redimida por Jesús. Por eso es la llena de gracia, la toda santa. María no tiene un poco de gracia, ni tampoco es una especie de balde que se llena de algo, porque la gracia es el amor de Dios en nosotros, que María lo vive en plenitud. ¿Por qué? Porque María no tiene pecado original. Por eso la proclamamos Inmaculada. María fue concebida sin pecado original. ¿Y cómo puede ser concebida sin pecado original? ¿No tiene que ser salvada? Te pongo un ejemplo. Todos nosotros del barco de la iglesia nos caímos al agua, y una vez caídos al agua fuimos rescatados por Cristo. El ejemplo es que María
cayéndose al agua, fue atajada por la redención de Cristo antes de entrar en el agua. Eso significa que María no tiene pecado original. Por los mismos méritos de Cristo por los que nosotros fuimos salvados después de haber caído al agua, María fue preservada de caer al agua, porque tenía que ser la Madre de Dios y porque no era conveniente que el Hijo de Dios se hiciera carne en una carne de pecado, en una mujer pecadora como todas las demás. En María, que representa la humanidad entera, pero sin esa mancha de pecado, la humanidad que Dios soñó cuando nos creó. Ella vivió en plenitud desde el primer momento esta vida que Cristo resucitado comunica a cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y en este sentido, la fiesta de la Inmaculada Concepción justamente reconoce la obra salvadora de Dios en María, pero es mucho más que esto. María no queda aislada de la comunidad de los creyentes. En María se realiza de un modo excelso, de un modo superior, todo aquello que tendría que realizarse en cada uno de nosotros, en la Iglesia entera. María es santa e inmaculada en su concepción. Esto es un llamado, esto es un modelo de aquella santidad en la que todos fuimos concebidos desde nuestro mismo nacimiento a la vida cristiana por el bautismo. El relato del pecado original en el libro del Génesis es la representación simbólica de esta larga y constante lucha entre el amor y entre el egoísmo, entre la luz y las tinieblas. El texto del Génesis presenta al hombre y a la mujer ante el pecado. Uno y otra se sienten divididos entre dos yo que luchan entre sí, sufren el vigor de dos fuerzas que se disputan el terreno en la propia conciencia, es el campo de batalla. Y se trata de una lucha que nos viene ya desde Adán y Eva, o sea, desde que el hombre es hombre. Y hombre y mujer reconocen que una serpiente anidó en ellos, que les ha inoculado este veneno mortal. Adán y Eva, el hombre y la mujer, reconocen en su interior la semilla del egoísmo, de la envidia, de la ambición, del poder, de la violencia, de la mentira, de las excusas encubridoras. Viven en una permanente guerra civil interior. Y en este contexto surge la palabra de Dios, el primer evangelio de esperanza. Yo establezco hostilidad entre ti, entre el mal y la mujer, entre tu estirpe y la suya, y ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Es el anuncio de una humanidad que va a conseguir finalmente la victoria. Y del mismo modo que gime bajo el peso del pecado, bajo el aguijón del pecado, también va a obtener la salvación. Esta es la causa de mi alegría, de la tuya. Este es el mensaje que hoy la Iglesia aplica a María y a su Hijo, a Jesús. Ambos son la expresión del amor misericordioso de Dios, que nunca se olvida de la humanidad. Y en él, Dios y la humanidad hacen una alianza para siempre. Esta lucha interior entre la serpiente o el dragón y cada uno se expresa maravillosamente en un símbolo del Apocalipsis, el de la mujer vestida de sol, el de la mujer perseguida por el dragón. Escuchá este relato en un canto de la hermana Glenda, La mujer y el dragón.
anuncio en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna en sus pies y coronada de 12 estrellas, estaba encinta y gritaba de dolor en el parto. El dragón quería devorar a su criatura y dio a luz a un hijo que ha de apacentarnos siempre. Este hijo fue llevado ante el trono de Dios. La mujer huyó al desierto donde le indicó Dios. El dragón persiguió a la mujer y la sigue persiguiendo. En el vientre de María se realiza la alianza entre Dios y nosotros. Esa alianza en la que estamos llamados a ser santos. Por eso hoy podemos hacer nuestras las palabras de San Pablo. Dios nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado a ser sus hijos. No hay ninguna duda de que estas palabras se tienen que aplicar en primer lugar justamente a María y después también a cada uno de nosotros. Todos, dice Pablo, hemos sido invitados desde siempre a la santidad, a ser santos e inmaculados. La fiesta de hoy no solo nos anuncia la buena noticia de que la mujer va a herir la cabeza de la serpiente, el mal, sino que es una invitación a unirnos también nosotros a esta lucha. El pecado es original no solamente porque estuvo presente en el origen histórico de la humanidad, sino porque está presente en el origen psicológico de todo hombre, de toda mujer. El pecado no solo se cometió al inicio de la historia, sino también a la mitad de la historia y también al final de la historia. El pecado vicia, corrompe los últimos fundamentos del ser humano. La tentación, el pecado, la pérdida del paraíso, siguen siendo hoy tan actuales como antes. Inmaculada Concepción es una expresión que evoca en nosotros la idea de pureza, aunque en realidad no es la idea de pureza, es la ausencia de todo pecado, de toda mácula, de cualquier tipo que sea. La pureza es una virtud, y es una virtud que no se cotiza en el mundo actual, ni en la bolsa de los valores económicos, ni en el mercado de los valores morales. Y justamente creo que es así porque en parte hemos confundido la pureza con la esterilidad. Y esto significa que hombres y mujeres de hoy prefieren una vida maculada pero fecunda que una vida pura pero estéril. Prefieren manos llenas, aunque estén sucias, que manos vacías, aunque estén limpias. Y por esto es urgente recordar que la pureza de María iba dirigida a la maternidad divina, no a la esterilidad. Que por lo tanto, la pureza de María, lo inmaculado de María, está dirigido a una fecundidad extraordinaria. La pureza de María es condición de su fecundidad.
No se trata de ser puros por la pureza, sino de ser puros para ser capaces de amar más, para ser capaces de una mayor fecundidad. Y cuanto más pura es una persona, más se tiene que entregar si no quiere caer en el narcisismo, que es una de las manifestaciones más estériles que se pueden dar. Afirmar que María fue inmaculada es quedarse a medias. Ella fue sobre todo la llena de gracia, la del todo santa. Por eso la proclamamos inmaculada. El sí de María, sin embargo, no es solamente un acto humano, es también un acto divino, porque fue suscitado por el mismo Espíritu en las profundidades del alma de María. De Jesús está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 9, que con un espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios. También María se ofreció a sí misma a Dios en el Espíritu Santo, o sea, impulsada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que le es prometido por el ángel, con las palabras: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y no se le promete el Espíritu Santo solamente para concebir al Hijo de Dios, para concebir por la fe en su corazón. Si ella fue llena de gracia, lo fue sobre todo por esto, para poder acoger con fe el mensaje que estaba a punto de recibir. Si ni siquiera podemos decir que Jesús es el Señor sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿qué podemos pensar de ese hágase en mí de María, del cual dependía, en cierto sentido, la encarnación del Verbo y la existencia misma del Señor? Es así como se realizan siempre las grandes obediencias. Es a partir de la obediencia de Cristo, de Dios, mediante el Espíritu Santo. Él infunde el amor en el corazón de la criatura, y el amor empuja a la criatura a hacer lo que Dios quiere. El amor se convierte en ley, en la ley del Espíritu. Dios no impone su voluntad, da el amor. Con mucha razón dice Dante Alighieri que nadie que es amado, amarse perdona. O sea, que el amor no le permite a quien es amado no amar a su vez. Ya fue capacitado para amar. Y esto explica la rendición de María. Ella se siente amada por Dios, y es este amor el que la empuja a darse a Él con todo su ser. Una experiencia similar la encontramos en la vida de Santa Teresa del Niño Jesús, en el momento de ofrecerse a Él para siempre. Fue, dice, un beso de amor. Me sentía amada y decía: te amo y me ofrezco a ti para siempre. Porque María quedó llena por la visita del Espíritu del amor de Dios. Su sí en el amor fue incondicional, y por eso nosotros le cantamos, la alabamos como Inmaculada, como Madre de Dios. La tenemos como modelo de lo que tiene que ser cada vida cristiana. Por eso la amamos, y no tenemos miedo de amarla, porque María no entra en competencia con Jesús. San Maximiliano Kolbe le decía a sus frailes: no tengan miedo de amar a María, porque no se olviden que ninguno de ustedes, por más que la ame, la podrá amar más de lo que la amó y la ama su propio Hijo, Jesús. En todo caso, a Jesús le tenemos que pedir la gracia de poder amar a su madre como Él la ama. Te invito a escuchar un canto, a meditar en todo esto, con esta canción de María José Bravo: Dios te salve, María. Dios
te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia y amada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios. Al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar, desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen, serena vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.